Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 7. Jugando Cupido. La embajada de Kelmorian estaba ubicada muy cerca del Palacio Imperial. El Combine utilizó el antiguo Ministerio de Agricultura. Y como no había mucha agricultura en Augustgrad, nadie tuvo que mudarse para dejar espacio para los Kelmo. El edificio en sí era un producto típico de la arquitectura coraliana, lo que significa que era un bloque enorme y horrible hecho de hormigón y acero. Pero estaba en una zona bastante tranquila de Augustgrad y eso solo fue suficiente para que a Leila Kurtland le gustara. Bueno, por mucho que le guste un rascacielos sin corazón en un mundo lleno de fascistas. Desde que había venido aquí, no había podido adaptarse a esta fría ciudad con sus extraños habitantes. La gente le había dicho que, entre los ciudadanos que vivían en los ricos mundos centrales, los augustgradianos eran conocidos por ser capaces de resistir. Habían soportado la chicana de la antigua Confederación durante décadas, incluso habían logrado soportar la educación nuclear que la Confederación les había impuesto. Entonces, podrían soportar mucho. Quizás Kurtland y estas personas no compartían la misma definición de la palabra soportar. Porque no importa cómo lo mirara, todo lo que veía eran asquerosos ricos explotando el brazo. Y todos se estaban celebrando mientras lo hacían. Su capital había sido arrasada por la Confederación, los Zerg y las infames tropas de Mobius, y Kurtland no podía negar que las cicatrices aún eran claramente visibles. Sin embargo, no pudo sentir realmente ninguna simpatía hacia estas personas. Quizás tuvo algo que ver con el clima. Casi llovía todos los días y no había disfrutado de una tarde agradable desde que llegó aquí. Y ahora la lluvia se había convertido en nieve, lo que en realidad no era una mejora. Leila Kurtland se consideraba una verdadera Kelmorian. Era el lugar donde habían nacido sus padres, donde la habían criado, y donde moriría y sería enterrada. Ojalá después de una vida muy larga y exitosa. Aunque probablemente debería buscar una nueva definición de la palabra exitosa porque ser la embajadora en el mundo central del enemigo más odiado de Combine no era exactamente bueno para su reputación. A veces era necesario hacer algo que no querías hacer. Sin embargo, nunca había pensado que sus amigos en el Combine reaccionarían tan violentamente después de enterarse de que había sido nombrada embajadora del Combine aquí en Augustgrad. Algunos de sus amigos más antiguos incluso le habían dicho que debería pudrirse en el infierno, como si no lo hubiera hecho. Naturalmente, todo esto no había ayudado a levantarle el ánimo. Solo había una razón por la que no había regresado al Combine. Y esa razón se llamó General Masakai. Le debía mucho al general, lo sabía. No solo la había apoyado a lo largo de los años, sino que había invertido mucho en ella. Ella había trabajado como su mano derecha durante muchos años, desde que se conocieron en ese pequeño y ruinoso campo de refugiados todos esos años atrás. Sí, eso es correcto. Kurtland no nació en el Combine. Era una de las muchas huérfanas de guerra desplazadas que había producido la antigua Confederación. Tampoco sabía de dónde era originalmente, ni le importaba. Todo lo que sabía era que dos personas muy agradables habían decidido llevarse a esa niña a su casa y criarla como si fuera su propia carne y sangre. También había conocido al general por primera vez en ese entonces. Había visitado el campo de refugiados y decidió que la situación dentro del campo era inaceptable. Había sido el comienzo de la nueva vida de Leila. Ahora ella era una traidora para la mayoría de ellos. Sus padres le habían enviado un mensaje diciéndole que no debería preocuparse por eso. El trabajo que estaba haciendo era importante. Tan importante que el general no se lo podría haber preguntado a nadie más. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar al 100%, alguien que pudiera pensar por sí misma si la situación lo requería. Sin embargo, no facilitó todo el calvario. Toda la semana no había sido más que una pesadilla. Había recibido malas noticias de su casa. La cosecha de este año en el Combine no ha sido muy buena. Habían hecho mucho para mejorar la situación en los últimos años. Antes de eso, habían importado mucha comida de otras naciones, generalmente de la Confederación. Y el dominio después de eso. Algunos dicen que la Confederación había sido una basura fascista. Sin embargo, al menos la Confederación, por muy podrida que hubiera estado, nunca había utilizado la comida como arma. No, esa había sido la herramienta comercial del dominio. Ese había sido Mengsk. Un mensaje del general contenía una solicitud. Uno que le había causado muchas noches de insomnio. Si la situación no cambia, no tendremos más remedio que buscar otros medios para adquirir alimentos. ¿Sabes qué significa esto? Las palabras del general todavía resonaban en su mente. Sí, ella sabía lo que eso significaba.
De hecho, lo sabía tan bien que empujó las pesas hacia arriba una vez más mientras gruñía de ira. Tenía que hablar con el emperador. ¿Embajador? Una voz casi la sobresaltó. Sin embargo, no se detuvo con su entrenamiento. Necesitaba esto ahora mismo. Además, este era el gimnasio después de todo. A estas alturas, todos sabían dónde encontrar al embajador al final del día. O al principio. O en el medio. Siempre venía aquí cuando tenía que aclarar su mente. ¿Qué es? Jadeó antes de levantar las pesas libres de nuevo. Gotas de sudor corrían por su frente, se juntaban en sus cejas y caían sobre su camisa. El entrenamiento se sintió bien. La gravedad de Coral era más débil que la de Moria. La mayoría de las personas que trabajaban aquí parecían disfrutarlo. De repente sentiste que podías saltar mucho más alto. Pero una vez que regresara a Moria, tendría ganas de usar ropa hecha de plomo. Y definitivamente quería regresar a Moria, lo antes posible. Señora, dijo la empleada de la embajada, usando un título con el que realmente no podía identificarse. Ha llegado un invitado. Quiere hablar contigo. Dile, que vuelva, más tarde. Respiró hondo y empujó el peso por encima de su cabeza. Estoy ocupado. Se las arregló para salir. Creo que quiere hablar contigo ahora mismo. Dijo que es importante y sobre la fiesta de Navidad. La ira pasó por su mente cuando escuchó esas palabras. Por supuesto, la fiesta de Navidad. Había intentado evitar ese tema durante semanas. Curiosamente, a pesar de que la gente del sector Coprulu había dejado la Tierra hace tantos siglos, todavía celebraban el mismo tipo de festividades. Sin embargo, nadie recordaba realmente lo que realmente representaba la Navidad. Aparentemente, la gente de la Tierra, en un momento dado, creyó en un Salvador. Esta figura religiosa había sido retratada como un anciano gordo, que hacía regalos a los niños con la esperanza de bajar por sus chimeneas. Courtland tenía una idea completamente diferente cuando pensaba en viejos gordos saltando por las chimeneas de los niños, pero tenía sus dudas de que estuvieran hablando de viejos pervertidos. Aunque nunca podrías estar seguro de eso. Envía un lejos. Ella ordenó. Pero señora, me dijo que quería verla en persona. ¿Qué? Se quejó el empleado. Por el rabillo del ojo, pudo ver la cara del hombre. Por todo lo que era bueno y justo, ¿por qué era embajadora si nadie la escuchaba? No, no, importa. Ella respondió. Sí, el emperador, quiere algo, él puede venir aquí, él mismo. Por supuesto, esperaba que ese día nunca llegara. El emperador Mengsk era un tipo espeluznante, y ella trató de mantener la mayor distancia posible entre ella y él. Muy bien, señora. Le contaré su decisión. Con eso, el hombre se dio la vuelta y Courtland finalmente se quedó solo. Suspiró y se sintió aliviada. Pero, por supuesto, este momento solo duró unos minutos antes de que el hombre regresara. ¿Y qué, Ella quiere saber. Perdóneme, señora embajadora, dijo el empleado. Pero el hombre pregunta si podría conseguir acceso ilimitado a nuestro minibar. Ahora Courtland sabía que algo andaba mal. Ella miró por encima del hombro y frunció el ceño. Detrás del empleado, otra persona entró al gimnasio. Una sonrisa tonta apareció en el rostro del hombre y sacó una mano de su bolsillo y la agitó hacia Courtland. Hola, embajador. ¿Cómo va la vida? Preguntó Jim Raynor. Ir del Palacio Imperial a la embajada de los Kelmorian no era un gran problema, en teoría de todos modos. Podrías llegar al edificio a pie en media hora. Sin embargo, en lugar de simplemente usar sus pies, el agente Smith había dejado brutalmente claro que usarían el auto volador. Durante la hora pico. En la ciudad más grande de cualquier mundo conocido por el hombre dentro del sector Coprulu. En otras palabras, fue un maldito carpocalipse. Pero Smith no era el tipo de persona que estaba comprometida. Así que habían utilizado una de las muchas limusinas flotantes que pertenecían al Palacio Imperial. Y ahora Jim estaba seguro. De hecho, eran todos negros. Tuvo que preguntarle a Valerian en un momento dado si había una ley que estableciera que todas las limusinas flotantes propiedad del emperador debían ser negras. Y si hubiera algún tipo de pena capital involucrada si alguien accidentalmente ordenaba cualquier otro color, deberían probar el morado. La voz de Sarah de repente resonó en su mente. El púrpura es su color favorito después de todo. Sonrió cuando escuchó esa voz. ¿No quieres decir que era tu color favorito? Susurró mientras miraba por la ventana del coche. Sé lo que dije. Siempre se veía mejor vestida de púrpura. Jim frunció el ceño cuando escuchó eso, pero luego decidió no decir nada más.
Smith lo miró, pero a estas alturas a Jim no le importaba si alguien veía que estaba hablando solo. Además, ¿con quién debería hablar además de ella? Smith no era exactamente un conversador nato y, como parecía, tanto Valerian como Matt tenían otras cosas de las que preocuparse. Y así Jim se vio obligado a no hacer nada más que sentarse en un coche con un maldito silencio. Lo que les habría llevado 30 minutos a pie les llevó más de 2 horas y media en coche. Hurra por la planificación urbana moderna. Cuando finalmente llegaron a la embajada del Combine, Jim y Smith salieron del auto y entraron al edificio lo más rápido posible. Jim notó cómo Smith miraba hacia los rascacielos que los rodeaban, examinándolos en busca de cualquier tipo de amenaza. ¿Buscas francotiradores que estén aquí para sacarme? Bromeó Jim. Sí. Smith respondió sin absolutamente ninguna emoción en su voz. Ese tipo daba miedo como el infierno. Una vez dentro de la embajada, varios miembros de la seguridad se acercaron a ellos. Buen día, señor. Dijo el líder del equipo. Era un tipo bastante bajo, solo alcanzó el pecho de Jim. Pero sus anchos hombros y su grueso cuello eran prueba suficiente de que era de Moria. Parecía una versión más joven de Matt, pero con un cuerpo como Swan. Soy Jasper Neuser, jefe de seguridad. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí? El hombre bajo se presentó. ¿Jefe de seguridad? ¿Saludar a todos personalmente? Preguntó. El hombre le levantó los hombros. Detrás de Jim, Smith frunció el ceño y miró a los demás miembros de la seguridad de la embajada. Y ellos le devolvieron la mirada. Estaba claro que ambas partes se estaban examinando mutuamente. Y probablemente estaban averiguando qué tan grandes serían sus posibilidades si las cosas salieran mal. Casi no recibimos invitados estos días. Dijo Neuser. Además, me gusta saludar a todos personalmente. A veces conoces a una persona e inmediatamente sabes que es especial. Neuser podría parecer que sus músculos eran su argumento más fuerte, pero Jim podía ver un intelecto agudo detrás de esos ojos azules. Sonrió y le ofreció la mano a Neuser. Jim Raynor. Encantado de conocerte. Ahora Neuser finalmente mostró una reacción. Sus ojos se abrieron con sorpresa y sus ojos vagaron por todo Jim. ¿El James Raynor? Oh, perdóname. No te reconocí. Luego tomó la mano de Jim y se la estrechó. Tenía un agarre fuerte pero no demasiado enérgico, algo por lo que Jim estaba agradecido. A veces hay personas, sobre todo hombres, a las que les gusta coger tu mano y apretarla lo más fuerte posible. Afirman que es una muestra de respeto. Pero Jim realmente no podía ver el respeto en apretar la mano de alguien con tanta fuerza que comenzó a doler. Para él, era solo una lucha por el dominio. Básicamente, era solo otra forma de guerra, la guerra de apretón de manos. 2 niveles por encima de la insurgencia armada, 3 por debajo de un ataque nuclear preventivo. Está bien, por lo general a la gente no le gusta darme la mano en estos días. Sobre todo mi garganta, pero no mi mano. Neuser se echó a reír cuando escuchó eso. Oh, no tienes que preocuparte por eso cuando estés dentro de este edificio. Todos sabemos lo que James Raynor ha hecho por la gente del Combine. Pero por favor, no dejes que pierda tu tiempo. ¿Hay alguna razón por la cual has venido aquí? Preguntó el jefe de seguridad. En realidad, quería hablar con Kirkland. ¿Está dentro? Preguntó Jim. Neuser parpadeó sorprendido como si hubiera esperado algo, pero Jim no quería hablar con el embajador. Sí. Sí, ha llegado hace unas horas. Sin embargo, actualmente está, bueno, ocupada. Eso sonó como si estuviera torturando a alguien. Bueno, es un poco importante, así que, dijo Jim. Neuser suspiró cuando escuchó eso. Miró a uno de sus hombres y señaló el escritorio de la recepcionista. Haga que alguien del personal venga aquí a buscar al señor Raynor y lo lleve al embajador. Él ordenó. Su subordinado frunció el ceño cuando escuchó eso. Pero el embajador dijo que ella no quería. Solo hazlo, Monroe. Neuser lo interrumpió. El hombre decidió simplemente seguir la orden que le dieron y se dio la vuelta. Neuser volvió a mirar a Jim. Probablemente tomará unos minutos antes de que alguien esté aquí. ¿Hay algo que pueda ofrecer mientras tanto? ¿Algo de beber tal vez? De repente, una sonrisa estúpida apareció en el rostro de Jim. Ahora que lo estás mencionando, me vendría bien un vaso lleno de agua fría. Smith lo interrumpió. Oh, maldita sea. Una sonrisa apareció en el rostro de Neuser y Jim supo que el hombre sabía exactamente lo que estaba pasando. Excelente. Así que la posibilidad de encontrar un minibar y arruinarse básicamente se evaporó justo frente a sus ojos. ¡Oh, alegría! Muy bien. Veamos si la embajadora tiene algo de tiempo para ti.
Ahora mismo, debería estar en el gimnasio. Neuser luego dijo, lo que hizo que Jim frunciera el ceño. ¿Gimnasio? Vaya, ese es un gran gimnasio. Jim dijo mientras miraba a su alrededor. Courtland estaba allí y cuando entró en la habitación, ella guardó las pesas. No había tenido mucho tiempo para mirar a Courtland cuando ella se marchó furiosa ese mismo día. Pero ahora que tenía tiempo de mirarla bien, tenía que decir, se veía bien. Ciertamente mejor que Jim o Valerian. Asimismo, para el caso. Sin duda, Leila Courtland era un tipo de mujer poco común. El tipo de mujer que no dudó ni un segundo si se requería una acción rápida. Y Jim comprendió que a Valerian le intrigaba toda su apariencia. Claro, ella no encajaba en el ideal que la mayoría de la gente de Coral consideraba hermosa. Por una vez, era demasiado grande. Medía casi 190 centímetros y a la mayoría de los hombres no les gustaba que una mujer fuera más grande que ellos. Pero no fue solo eso. Tal vez este es un mal momento. No sabía que estabas en medio de tu entrenamiento. Jim murmuró. Courtland, que solo vestía pantalones cortos y un sostén deportivo, brillaba en sudor y se acercó a la siguiente máquina de ejercicios. La forma en que se movía dejaba en claro que no tenía problemas con la presencia de Jim. Quizás vio más de lo que debería haber visto. Quizás debería haber hecho fotos para Valerian. A ella no le gusta que tengas pensamientos obscenos como ese. Su voz resonó en su mente, pero él solo se rió entre dientes cuando escuchó eso. ¿Ves algo gracioso? Preguntó Courtland. No había ninguna hostilidad en su voz y Jim simplemente negó con la cabeza. No, no es nada. Acabo de recordar algo. No te preocupes por mí, solo un anciano de paso. Le dijo a ella. Courtland simplemente se encogió de hombros y se sentó en la máquina de ejercicios antes de comenzar a hacer algunas prensas de brazos. Los ojos de Jim se agrandaron cuando vio la cantidad de pesas que estaba usando. Eso era mucho más de lo que Jim había usado, incluso en su mejor momento. No, Sin, te preocupes, Sin, venir aquí, Sin, jadeó. ¿Pero qué, Sin, puedo, Sin, hacer por ti, Sin? A ella tampoco le importaba que hubiera alguien más en la habitación. Nunca antes había visto a ese tipo. Llevaba un traje negro y gafas de sol oscuras y se pegaba a Jim como su sombra. ¿Un guardaespaldas? ¿James Raynor realmente necesitaba a alguien que lo cuidara? Claro, Courtland había escuchado rumores sobre una pelea entre Jim y Matt Turner, pero a diferencia de esos August Gradians amantes de los chismes, a ella no le importaban esos rumores. Aunque no había visto al comandante desde hacía algunos meses. Y ahora había venido aquí, a la embajada. Courtland había sido elegido por el general para este trabajo no por su apariencia intimidante, sino por su agudo intelecto. Ella lo sabía. El general lo sabía. Y Jim también lo sabía. Por eso decidió ir directo al grano. Estoy aquí para preguntarte si podrías hacerme un favor. Él dijo. ¿Qué tipo de favor? Ella quiere saber. Acompáñame mañana a la fiesta de Navidad. Cuando Courtland escuchó eso, inmediatamente echó los brazos hacia atrás y los pesos se estrellaron contra la máquina. Ella no se rió, no gritó, no le dijo que se perdiera. En cambio, puso sus brazos sobre sus piernas y miró a Jim. ¿Por qué? Más como ¿por qué diablos debería hacerlo? Pensó Jim. En lugar de hacer tonterías, decidió ser sincero con ella. Porque le prometí a Valerian que estaría allí. El único problema es que prefiero defenderme de un ataque Zerg. Los Zerg no son tan viciosos como esos tipos ricos que estarán allí. Él dijo. Courtland respiró hondo varias veces para calmarse. Luego se puso de pie y se acercó a una mesa, donde agarró una botella de agua. Abrió la botella y tomó algunos tragos profundos. Cuando terminó, dejó la botella y miró a Jim. Ya rechazé la invitación del emperador. No veo cómo mi presencia en la fiesta sería de alguna utilidad para la gente del Combine. Podrías conocer a mucha gente influyente. Ofreció Jim. Genial. Ricos fascistas y oportunistas. No gracias, creo que pasaré. Respondió la mujer rubia. Se acercó a la colchoneta de ejercicios y empezó a hacer algunos ejercicios de estiramiento. Cuando empezó, los ojos de Jim se abrieron con sorpresa. Había pasado algún tiempo desde la última vez que había visto a alguien ser así, bueno, flexible. Quizás debería tomar algunas fotos después de todo. Podría ser útil. Ella siempre dijo que no tienes esperanza. Creo que finalmente empiezo a entender lo que quiso decir con eso. Su voz le susurró. De repente sintió como sus mejillas se enrojecieron cuando se dio cuenta de las implicaciones de sus propios pensamientos. Es solo para Valerian, podría usar esas cosas.
Trató de defenderse. Sí, claro, su voz murmuró. Oh, apuesto a que el emperador necesita desesperadamente oportunistas ricos. Courtland siseó, totalmente ajeno al hecho de que Jim ni siquiera había hablado con ella. Mejor manténlo así. ¿Qué? Oh, no, ya sabes, eso no importa. Sí, Valerian estaría muy feliz si tú estuvieras allí. Con toda honestidad, yo iría tan lejos para decir que él estaría fuera de su mente. De repente, Courtland se congeló cuando escuchó eso. Volvió la cabeza hacia Jim, lentamente. ¿Por qué se vas, hombre me quiere en su maldita fiesta de Navidad, aparte de burlarse de mí? Preguntó con un tono frío en su voz. Jim no respondió de inmediato. En cambio, parpadeó un par de veces y trató de procesar lo que ella le acababa de decir. Abrió la boca y quiso decir algo, pero luego la volvió a cerrar. ¿Podría ser que Courtland no tenía idea de que Valerian estaba aullando a la luna por su culpa? Nada, eso era imposible. ¿O fue? Perdón por preguntar, se preguntó Jim. Solo tenía que estar seguro. ¿Pero no ha intentado Valerian decirte por qué le gustaría que estuvieras en la fiesta? Courtland se encogió de hombros antes de suspirar y regresar a la mesa. Parecía como si el ejercicio no la estuviera ayudando a calmarse ni un poco. O tal vez simplemente había perdido el interés en continuar. Cogió la botella de agua y se secó el sudor de la frente. Dijo algo que significaría mucho para el cuerpo imperial. Ella dijo. Cuando Jim escuchó eso, tuvo que estremecerse. ¿Sus palabras? Preguntó. Sus palabras, confirmó. Maldita sea, Junior. Necesitamos tener una larga charla después de que todo esto termine. Me lo vas a deber. Luego suspiró y observó cómo Courtland bebía otro trago profundo de la botella. Suspiró de nuevo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para que no fuera completamente incómodo. Supongo que lo que el capitán Howard trató de decir es que él, bien, ahora tenía que pensar en algo que no sonara totalmente retrasado. Y que, él, le, gustaría, seguro que se tomó su tiempo para encontrar una buena razón. Entonces finalmente se rompió. Te presento a la corte y a los gatos gordos. Por alguna extraña razón, esperaba que ella escupiera el agua. Pero en lugar de hacer eso, tomó otro sorbo y luego guardó la botella. Degolladores y productos de incesto. Creo que pasaré, gracias. Ella entonces respondió. Maldita sea, era un hueso duro de roer. Está bien, eso sonó extraño. Buen intento. La voz que se parecía tanto a la de Sarah resonó en su mente. Suspiró cuando escuchó eso. Parecía que su cerebro estaba en peor forma de lo que había pensado inicialmente, ahora la escuchaba casi todo el tiempo. No es que fuera algo malo. Está bien, tal vez la mayoría de los invitados no sean exactamente lo que tú y yo llamaríamos seres humanos humildes, pero sería una buena manera de hacer, no sé, conexiones. Trató de atraerla. En cambio, simplemente regresó a la siguiente máquina de ejercicios. No quería este trabajo, creo que lo sabes. Y yo, no, jadeó mientras comenzaba el siguiente ejercicio. No tengo, actuar como, pertenezco aquí. Razón de más para ir a la fiesta. Habrá otros forasteros también. Ya sabes, raros que realmente no pertenecen aquí. Luego le dijo a ella. Cuando vio cuánto peso logró levantar, se prometió a sí mismo que nunca tendría una pelea de pulsos contra ella. Le gustaba tener los brazos pegados a su cuerpo. ¿Tú, no, estás allí? Ella preguntó. Sí. Pero en realidad me estaba refiriendo a otro bicho raro. ¿Oh, sí? ¿Y quién, ese será? Ella preguntó. En realidad, estaba hablando de Valerian. Golpe. Las pesas volvieron a bajar y Jim se preguntó seriamente cuánto durarían esas máquinas de entrenamiento. Sabes, tienes que tratar esas cosas con más cuidado. Él le dijo a ella. Sin embargo, en lugar de escucharlo, simplemente se levantó de un salto y comenzó a caminar como un depredador al acecho. De repente pareció estar muy agitada. ¿El emperador? ¿Un forastero? Pero por supuesto. Ella escupió. ¿Qué sabe él acerca de ser un forastero? ¿Qué sabe acerca de las dificultades de la vida? Se rodea de asesinos y narices morenas, que adorarán cada uno de sus pasos. Y hay miles de millones que con mucho gusto darían su propia vida solo si él también les dice. Sí, puedo ver totalmente al forastero allí, señor Raynor. Jim parpadeó sorprendido cuando escuchó eso. ¿De verdad? Creo que en este momento es uno de los hombres más solitarios de todo el dominio. En serio, los tipos que lo rodean son cualquier cosa menos sus amigos. La mayoría de ellos son simplemente asesinos, y en caso de que algo le pase a Valerian.
Con mucho gusto besarán el trasero del próximo emperador, o de quien esté a cargo. Pero lo que necesita ahora es algo muy diferente. Jim le explicó. Courtland lo miró y pudo ver el veneno saliendo de su mirada. Lo que sea que necesite, dudo que pueda proporcionárselo. Además, es un Mengsk. Es el hijo de su padre. Ella siseó. Cuando escuchó eso, suspiró y dejó caer los hombros. Ella no quiere ver la verdad. Susurró la voz en el fondo de su mente. Alguien no está dispuesto a mirar más allá de lo obvio. Como todos los demás, no quiere dejar de lado sus prejuicios. Aunque era solo una alucinación, Jim podía jurar que sentía dolor dentro de su pecho. Solo que no se sentía como su pena. Mírame. Luego susurró y miró a su alrededor. Se sintió cansado. No mentalmente, sino físicamente. Había sido un día largo y sintió la necesidad de regresar a su cálida y cómoda cama para encerrar al mundo entero. Caminó hacia otra máquina de ejercicios y se sentó. Luego puso sus brazos sobre sus piernas y miró a Courtland. ¿Sabes cómo lo conocí? Finalmente le preguntó. ¿Oms? Valerian. El emperador. ¿Alguna vez has oído hablar de nuestro primer encuentro? Solo rumores. Algunos dicen que se acercó a ti para derrotar a la reina de espadas en Char. Pero nada más. Courtland dijo con un tono reticente en su voz. Jim comenzó a reír. Sí, bueno, nuestro primer encuentro fue prácticamente un desastre. Se reclinó y trató de recordar ese momento. Habíamos ayudado a algunos cabezas de huevo del Mo, solo entonces se detuvo. En un instante se dio cuenta de que hablarle de la Fundación Mobius sería un error. Sabía que Mobius y especialmente esa cosa de Naruto lo habían tomado a él, a Valerian e incluso a Sarah por tontos muchas veces. Pero Courtland probablemente solo vería las conexiones entre Mobius y Valerian y llegaría a sus propias conclusiones. Bueno, ayudamos a algunos cabezas de huevo. Luego simplemente dijo. Resultó que esas cabezas de huevo eran en realidad las cabezas de huevo de Valerian, y que habíamos trabajado para él desde el principio. Sí, eso suena como un verdadero líder que no tiene que esconder su agenda detrás de los demás. Se quejó sarcásticamente de Valerian. Oh, él no era un líder en ese entonces, créeme. Cuando nos conocimos, era un mocoso de mierda, engreído y arrogante, que pensó que algún día se convertiría en el próximo gobernante del dominio. Déjame adivinar, dijo. ¿Le mostraste lo que significa ser un verdadero líder? Interrogación de cierre. Su voz estaba empapada de sarcasmo, pero Jim sabía que no estaba dirigida a él. Él rió de nuevo. Oh, diablos, no. El pequeño Valerian actuó como si todo fuera solo un juego para él. Él, de repente recordó esa vez cuando él, Tipchus y algunos otros miembros de los Raiders asaltaron el bucéfalo. Pensaba que era más inteligente que los demás. Jugaba con fuego y pensaba que era inmune a él, que no podía quemarse. Y era completamente ajeno a los sentimientos de otras personas. Te haré una oferta que no podrás rechazar, de repente recordó las palabras de Valerian. Una oportunidad para salvar a Sarah Kerrigan. Y luego fuiste a Char, y él aprendió lo que significaba ser el heredero de su padre. Courtland escupió. Y de nuevo, Jim se rió. Nope. Simplemente continuó. Para ser brutalmente honesto, todavía pensaba que su padre lo convertiría en su sucesor algún día. Y a pesar de que tuvo una buena muestra de cómo los Zerg atravesaban filas y filas de soldados, no cambió mucho dentro de él. Y no creo que haya cambiado mucho. Cuando estábamos huyendo después de haber salvado a Sa, se detuvo de nuevo. No era de conocimiento común que los Raiders y las fuerzas de Valerian habían desinfestado a Sarah ese día. La historia oficial era que acababan de derrotar a la reina de espadas. El resto, llevar a Sarah al espacio de Umohan, su regreso al enjambre y su posterior ascensión a, bueno, la divinidad, todo eso era un secreto. La ascensión a la divinidad no es exactamente correcta. Técnicamente hablando, es en realidad, dijo su voz, pero luego él simplemente trató de ignorarlo por ahora. Bueno, las cosas que habían hecho en ese entonces no eran exactamente de conocimiento común. Y tal vez debería permanecer así. Ahora no, darling. Susurró él. No soy tu querida. Respondió la voz, pero no estaba enojada. Sonaba, divertido. Courtland frunció el ceño cuando vio eso. ¿Estaba hablando solo? Pero luego Jim negó con la cabeza y trató de ordenar sus pensamientos nuevamente. ¿Dónde me detuve? Oh, sí, continuó. Cuando estábamos huyendo, estaba demasiado asustado para hacer mucho. Sabía que su padre probablemente lo ejecutaría por lo que había hecho. De tal palo tal astilla. Courtland se dio cuenta. Probablemente sí. Hasta ese punto, sí. Jim estuvo de acuerdo. Al menos eso es lo que pensaba.
Pero luego algo cambió, dentro de él. Tomó un respiro profundo. No conozco todos los detalles. El dominio me atrapó y me arrojó a la cárcel esa vez. Pero cuando fui liberado por mi mejor amigo, Jim juró que podía escuchar un orgulloso zumbido en el fondo de su mente. Cuando volví a encontrarme con Valerian, era un hombre diferente. Y ese cambio se hizo aún más visible durante las 2 batallas por Augustgrad. Miró directamente a los ojos de Courtland. Creo que son los civiles. Ya sabes, es difícil perder soldados. Al menos para mí, lo fue. Pero eran soldados, era su trabajo. Así son las cosas, puede golpear a todos en todo momento. Eso es lo que este trabajo se trata. Aquellos que se convierten en soldados lo aceptan. Bueno, aquellos que eligen convertirse en soldados al menos. Los criminales resocializados eran una historia completamente diferente, al igual que los borradores. Pero Valerian. Recuerdo la expresión de su rostro cuando supervisó la evacuación de esos civiles. Se quedó hasta el último segundo en el suelo, estaba en la última nave de desembarco para abandonar el área donde los Zerg estaban a punto de atacar. Seguro que nadie se quedó atrás. Qué heroico de su parte. Courtland gruñó. Estaba claro que detestaba al hombre. ¿Sabes? Cuando conocí a Junior, también lo detestaba. Entonces Jim le dijo. Pero aunque inicialmente me negué a darle una oportunidad, él demostró que estaba equivocado. Es un buen hombre. Un niño grande, pero con un buen corazón. Sin embargo, tenías razón en una cosa. Está rodeado de idiotas. Necesita gente como Matt, ya sabes, Horner. Y gente como tú. Para decirle que puede pudrirse en el infierno. Courtland se preguntó y agarró la botella de agua. Sí. Bueno, probablemente no. Acaba de encontrar a alguien que haga ese trabajo. Pero necesita personas que sean brutalmente honestas con él. Él es solo un hombre y lleva la carga de toda una nación sobre su espalda. Piénselo de esa manera. Tienes la oportunidad aquí de ayudar a dar forma al futuro líder del dominio. Courtland se estremeció al escuchar esas palabras. Suenas como el general, ¿lo sabías? Es una gran oportunidad, Leila. Deberías agarrarlo. Él diría. Courtland gruñó. Tomó otro sorbo de la botella y supo que nada de lo que Jim dijera la convencería de que Valerian era. Además, está totalmente enamorado de ti. PFFFFFFFFRRRR. El agua dentro de su boca explotó en todas direcciones antes de que ella comenzara a toser con los pulmones. Jim esperó hasta que Courtland se calmó lo suficiente para decir, «¿Te estás burlando de mí?». Gritó y arrojó la botella a un rincón. Frunció el ceño cuando vio ese arrebato. Sí, lo sé, ustedes dos tuvieron un comienzo difícil. Pero solo quería ser honesto contigo pero no llegó más lejos. Ese bastardo intrigante. Ella rugió. Ahora trata de jugar sucio, ¿eh? Probablemente intenta darme ojos de cachorro y luego quiere apuñalarme por la espalda. Ese pequeño inútil Pri. Vaya, vaya, vaya. Detenga sus caballos, Courtland. Dijo Jim. ¿Por qué estás tan enojado con él? Sí, entiendo que es el hijo de Arcturus Mengsk, pero no se parece en nada a su padre. ¿Honestamente crees que mentiría sobre tal cosa? Luché contra el viejo Mengsk durante años. Lo sé. Lo que le ha hecho a la gente. Yo lo he visto. Y yo también he perdido cosas. Luego tuvo que tragar saliva. Perdí a mi familia 2 veces, Courtland. Le reveló de repente. Perdí a mi hijo y a mi esposa por la Confederación. Los perdí porque yo no era el hombre yo debería haber sido. Y cuando pensé que yo era ese hombre, perdí a mi otra familia. La única mujer a la que aprendí a amar, la perdí porque Mengs decidió que había sobrevivido a su utilidad. La sacrificó para poder convertirse en el gobernante del sector. 5.000 millones de personas, entre ellas la mujer que amaba, todas muertas porque yo era un tonto. Y todavía me persigue hasta el día de hoy. No hay un solo momento en mi vida en el que no me culpe por permitir que la Confederación se lleve a mi hijo. Y no hay un momento en mi vida en el que no me culpe por dejar ir a mi amante. En el fondo de su mente, podía escuchar esa voz que sonaba tanto como Sarah nuevamente. No fue culpa tuya. Lo siento, Darlene. Susurró de nuevo. Courtland quiso responder algo, pero cuando vio esa mirada triste y vacía en el rostro del hombre cansado, bajó la mirada. Después de unos momentos, finalmente decidió hablar de nuevo. Mírame, comandante. Él miró hacia arriba e hizo lo que ella le dijo que hiciera. Ella se paró frente a él. Cuando la vio, no pudo evitar sonrojarse. Como se dijo, solo usaba pantalones cortos y un sostén deportivo.
Literalmente, no había ni una sola pieza de grasa en su cuerpo y pudo ver un paquete de 6 que lo hizo sentir avergonzado de su propia forma. Courtland no era solo una niña grande, tenía hombros anchos y caderas pequeñas. Parecía una jugadora de rugby. Su rostro era sencillo y tenía una mandíbula fuerte, pero sus ojos azul hielo y su cabello rubio y rizado le daban algo intrigante. Sé que no soy una belleza. Sé que no puedo competir con esas chicas ricas de clase alta. Luego le dijo. Solo soy un huérfano de guerra. Uno que tuvo más suerte que la mayoría. Perdí a mis padres cuando era tan joven, apenas puedo recordar sus caras. La familia que me adoptó, me criaron. Me amaban. Y siempre serán mis padres. Pero yo siempre fui un forastero. No me veo como el Kelmorian habitual. Siempre fui el extranjero. Pero nunca me preocupé por nada de eso. Hago esto por mi gente, incluso si no quieren que los ayude. Incluso hay gente que dice que el general debería despedirme para siempre. Toda mi vida estuve solo. Puedo vivir con eso. Incluso puedo aceptar eso. Pero yo quiero no que nadie me ponga en ridículo. No iré allí para que el emperador se burle de mí como si fuera una especie de fenómeno. Jim suspiró cuando escuchó eso. Luego se puso de pie y caminó hacia Courtland. Puso sus manos sobre sus sudorosos hombros. Y tuve que mirar hacia arriba. Lamento escuchar eso. De verdad, lo soy. Y no te molestaré más. Pero deberías saber una cosa más. Valerian también es un forastero. Él no nació aquí. Muchos piensan que es solo un usurpador. No te digo que te guste para hacerme un favor. Solo te pregunto si podrías darle una oportunidad. ¿Por qué? Ella susurró. Una sonrisa apareció en su rostro. Porque le di uno. Y ha superado todas mis expectativas. Entonces Jim dio un paso atrás y miró por la ventana. Sería bueno que vinieras a la fiesta. La elección es tuya, por supuesto. Ahora discúlpame, se está haciendo tarde y estoy cansado. De repente, Jim parecía un anciano. Y ciertamente se sintió así. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. El agente Smith, que había esperado junto a la puerta todo el tiempo, la abrió y permitió que Jim se fuera. Sin embargo, en lugar de seguirlo, el agente se acercó a Courtland. Por un momento pensó que estaba a punto de hacer algo increíblemente estúpido. Pero cuando él se paró frente a ella, frunció el ceño. ¿Qué es? Ella quiere saber. Hay otra razón por la que quizás quieras estar en la fiesta de Navidad. Dijo Smith. Oh, ¿y cuál sería esa razón? Lo más probable es que esta sea la última fiesta de Navidad del señor Raynor. Con eso, Smith se dio la vuelta y dejó atrás a un Courtland algo sorprendido. Mucho después de que Jim se fuera, Courtland siguió mirando por la ventana durante bastante tiempo. Había comenzado a nevar y la cantidad que caía del cielo era suficiente para cubrir las calles y los tejados con una cubierta blanca. Definitivamente fue una mejora con respecto a la habitual ciudad fría y gris que tenía enfrente. Observó cómo dos pequeñas figuras abandonaban el edificio y se dirigían hacia una limusina flotante oscura. Cuando finalmente se fueron, comenzó a sentir sus músculos doloridos y doloridos. Y durante todo el tiempo, notó la presencia de la otra persona en la habitación. ¿Sí? Preguntó finalmente después de lo que se sintió como una eternidad. ¿Realmente no estás considerando esto, verdad? Neuser preguntó con un tono hostil en su voz. ¿Considerando que, capitán? Preguntó de nuevo. Ir a esa fiesta. En lugar de negarse instantáneamente, se limitó a mirar por la ventana. No sé, fue lo único que logró decir. Evidentemente, no era lo que Neuser quería oír. Usted no puede ser serio. Ladró. Nuestra gente está a punto de enfrentar una de las peores hambrunas de los últimos años, ¿y estás pensando en ir a una fiesta? Mientras que los niños en casa no tienen nada para comer y... suficiente. Courtland rugió y se dio la vuelta. Se acercó a Neuser y lo miró. Como apenas medía 165 centímetros, tuvo que mirar muy hacia abajo. No te atrevas a sermonearme sobre el hambre, Neuser. Ella siseó. Crecí en un campo de refugiados. Sé lo que significa el hambre. Sé lo que significa ver a madres que no pueden alimentar a sus bebés. Lo he visto todo. Respiró hondo y logró calmarse un poco. Pero esto no se trata de lo que yo quiero. O de lo que tú quieres. Se trata de aquellos que sufrirían más por la hambruna. Neuser frunció el ceño al escuchar esas palabras. Así que vas allí. Vas a ver al emperador y le pedirás ayuda. ¿Es eso? Somos mejores que esto. No necesitamos su ayuda. No después de que Mengsk haya matado a nuestros hijos con su bloqueo. Neuser siseó. No es su padre, la voz de Jim resonó en su mente.
Courtland apretó los puños. Quería gritar. Quería romper algo. Quizás incluso a alguien. La nariz de Neuser parecía un objetivo jugoso en este momento. Solo un golpe fuerte podría soportarlo. Ella estaba segura de eso. O podría escapar. Regrese al combine, declare que ella no era la persona adecuada para el trabajo y busque otra cosa. Quizás incluso podría ir a otro lugar. Había oído que Marsara era un gran lugar para perderse. Pero solo había un pequeño problema. Leila Courtland no se rinde. Ella había luchado toda su vida. E incluso si esto le valiera el desprecio de su gente, incluso si la llamaran traidora, se aseguraría de que ningún niño volviera a morir de hambre. No mientras todavía quedara algo de pelea en ella. Llame a mi secretaria. Parece que necesito encontrar una modista que pueda hacer milagros en menos de 24 horas. Luego dijo. Antes de que Neuser pudiera responder algo, se dio la vuelta y salió del gimnasio. Necesito una ducha. Fue todo lo que murmuró. Cuando finalmente se fue, Neuser miró por la ventana. Oh, odiaba tanto este lugar. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño comunicador. Soy yo. Luego le dijo al comunicador. Parece que tenemos que cambiar el plan. Dígale al equipo de ataque que se prepare. Ya no necesitaremos esa bomba. Pero asegúrese de tener suficientes armas. La voz al otro lado de la línea parecía absolutamente tranquila. Comprendido. Dijo la voz femenina. ¿Qué objetivo? Ahora apareció una sonrisa en el rostro de Neuser, el más jugoso de todos. Es hora de que el gran hombre reciba su regalo. Y asegurémonos de que nunca olviden estos fuegos artificiales. Jim no regresó a su lugar. Estaba demasiado lejos. En cambio, la limusina los llevó de regreso al palacio. No vio a Valerian. Preguntó si Matt había regresado, pero Smith se limitó a negar con la cabeza. Probablemente lo vería pronto. Había muchas habitaciones de huéspedes dentro del palacio y cuando Jim finalmente se cayó en la cama, gimió cuando el cansancio finalmente lo alcanzó. Le dolía todo el cuerpo y se sentía increíblemente cansado. Rodó sobre su espalda y miró al techo. Otro día sin sentido terminado. Se susurró a sí mismo. Pero esta vez la voz en su cabeza no respondió. Suspiró y se dio cuenta de que permanecer despierto no tenía sentido. Entonces, en cambio, cerró los ojos y su conciencia inmediatamente comenzó a desvanecerse. Sus párpados se volvieron pesados y su respiración se calmó. Sin embargo, no se quedó así por mucho tiempo. Pronto se quedó dormido, pero justo cuando entró en el reino de los sueños, su cuerpo comenzó a tener espasmos. Echó la cabeza de un lado a otro y gimió incómodo. Garras, sombras y cosas sin forma comenzaron a perseguirlo hasta que, de repente, algo dentro de su mente comenzó a contraatacar. Su cuerpo se relajó y la expresión dolorosa de su rostro se desvaneció. Sara, susurró mientras dormía. Al otro lado de la habitación, una figura emergió de las sombras. Ni siquiera estaba claro si esta figura era realmente parte de este mundo, todo su cuerpo cambió de una forma a otra. Observó a Jim cuando las pesadillas finalmente cesaron. No temas, decía. A medida que se acercaba, casi se podía ver sus ojos verdes brillando en la oscuridad. Tus pesadillas pronto desaparecerán para siempre, amigo Raynor.